siempre ha habido una presencia muy importante de la mujer en el movimiento punk. ¿Por qué de tantas cosas que podrías haber hecho te dio por el punk, Penny? Yo creo que tiene que ver principalmente con la personalidad, como dices, es un carácter, ¿no? Y todo esto que te contaba de mi formación, de la forma en que empecé a hacer eh, teatro primero, después música, arte, de mi formación artística, de mi formación personal desde Reynosa, de mi familia, obviamente, de mis ancestros de alguna forma, ¿no? De mi familia que además mi abuela siempre ha sido una figura muy importante en mi vida y que además esa fuerza que ella tiene todavía y a pesar de las adversidades que ha vivido, en este caso, en los últimos años con una enfermedad, siempre me ha demostrado una enfermedad que la ata a la cama y a depender de otros para moverse, siempre ha demostrado esa actitud ante la vida de todos me la pelan, de Una alguna forma. guerrera, Exacto, es una guerrera. Sí, una guerrera. Y entonces yo desde chiquita me decían, pues tú eres pachequita, eres súper pachequita, es de este lado de la familia, ¿no? Y aparte que los hermanos de mi abuela, que de alguna forma conozco poco, pero que me identifico tanto con ellos, digamos como ese lado de mi linaje familiar, de alguna forma como que me han influenciado mucho, incluso para crear mi personaje en la música. Por ejemplo, mis tíos abuelos son chicanos, viven en Los Ángeles y hay unos de Orange, hay unos de Compton, hay unos de etcétera. Mi abuela que órale. vive en la frontera, ellos son de Jalisco, pero mi abuela vive en la frontera y este carácter de mi abuela, tengo recuerdos de chiquita que por ejemplo, algún perrito que no le hacía caso a nadie, pero mi abuela solo decía, sentado, y se sentaba. O sea, a nadie le hacía caso. Imagínate el carácter de esa mujer. Pues está cañón y de alguna forma yo creo que heredé ciertos genes así directos de ella, ¿no? Entonces, creo que en la música mi personaje se empezó a inclinar por el punk por toda esa personalidad y porque yo al principio la neta no estaba pensando en un género musical, simplemente quería que tocaran más rápido y que le pusieran más distorsión. Y entonces, ya sabes, Qué chingo. Claro, sí, es como de, ¿puedes tocar un poco más rápido? Y de que pues ponle un poquito más de overdrive o de, no sé. eso. Sí, 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 Y sí. y de pronto la Chiquis Amaro, que aquí entra este capítulo en la vida, escuchó esta rolita, pendejo, que subimos a SoundCloud en aquel entonces. Y que yo había hecho una cuenta de Twitter de mi personaje en la música y que la Chiquis Amaro me escribió un mensaje directo y me dijo, morra, me interesa your pedo, quiero escuchar más. Sí, Y yo así de que, damn, pues no tengo más, ¿no? O sea, en ese entonces tenía qué esta chingón. rolita y dije, no la voy a contestar hasta que tenga más. Y pasaron varios meses y en ese entonces me puse con Saleb, le dije, oye, me escribió la Chiquis Amaro. Y nosotros googleando de qué pedo con este güey, ya sabes, así. Y y yo, dice, no le contestes hasta que hagamos más. Y entonces empezamos a hacer más rolas. De pronto empecé a formar mi banda. De pronto me independicé de alguna forma de Saleb y me fui por mi propio camino en la música. Empecé a formar mi propia banda digamos como a hacer mi música, ¿no? O sea, a crearla con mi banda, a Chingón. decirle al guitarrista, oye, pues tócale más, más al tempo, súbele al tempo y ponle más distorsión. Y entonces la Chiquis me abrió los ojos de alguna forma porque me dijo, oye, tu rollo está súper punk y hay un espacio importante en la escena musical mexicana donde encajas perfectamente. Y yo así de que punk, pues, o sea, me gusta. Ya sabes, como que pensando de que, órale, qué chido. Y sí, lo sentía, pero no lo sabía. ¿Sí me Claro. explico? O sea, como en ese rollo de la intuición, que lo llevaba por ahí, pero no le había puesto ninguna etiqueta, ni yo me consideraba dentro de ningún sector. Entonces, también esa suerte, como esa inocencia de alguna forma, me ayudó también a tener mi propia voz, que a lo mejor sí, digamos, como las personas que
o digamos como la gente lo puede escuchar y como tú pensar que tengo cierta influencia de las ultrasónicas, que en realidad, bueno, yo creo que están en ese imaginario colectivo y en ese universo, ¿no? Y por supuesto que estaba chiquilla y me encantaba de qué grosero, qué, qué grosero, ya sabes, como todo ese rollito Oye, como rebelde me, me, me- y... sí, Ajá. no, no, termina, por favor. Mm, Salud. gracias. Cheers. Y Cheers. bueno, pues, eh, ¿qué te digo? Este acercamiento con la Chiquis Amaro, un día le dije, lo contacté, por fin le contesté y agradezco la paciencia y la visión de la Chiquis, que lo adoro. Sí, no Es un es, personaje muy importante. Yo creo que es de los más importantes en la historia de mi formación personal como en la música. claro. Porque de alguna forma él me llevó a ese plano también profesional de la música y decir, lo puedes hacer, ¿no? Hay un lugar donde encajas aquí y abrirme la mente de puedes hacer música. Y yo Y de que, ¿qué? claro, Ajá. claro, no, 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 la Chiquis, yo lo quiero muchísimo, lo conozco hace más de 35 años, yo creo.